Bueno, vamos a comenzar. In nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti. Amén. Empezamos a cantar. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impressum verna gratia, ue tu creasti pectora, viceris Paraclitus, artissimi dolum Dei, posibus signis caritas, et spiritualis succilo, tu septiformis mundere, digitus patere essere, turrite promissum Patris, sermone dictans futura. Accende lumen sensibus, infunde amore cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpetti. O sempre bellas longius, pacemque nos protimus, duplo exite previo, vitemus omne nocium. Perteniamus a Patrem, noscamus atque Filium, teque utrius Spiritum, credamus omnitempore. Deo Patris sit gloria, et Filio amor tuis, surrexit ac Paraclito, in seculorum secula. Bueno, qué bonito se oye. Ahí todavía nos faltan algunas cosas. Sobre todo, ven que está la hojita y tiene aquí las notas. En algunos casos, bueno, ya ven que hay dos notas juntas, así como que una arriba y una abajo. Esas son cuando empiezas como a repetir la letra, ¿no? Entonces, o la tiene pegadita, entonces ese es un cambio de nota con la misma letra. Pero bueno, es cosa de seguirlo practicando. Y bueno, en el grupo de WhatsApp está en la descripción la liga a una página. En esa página están las clases grabadas, están las ligas. Y también está hasta el final una liga donde se pueden descargar esta hojita y el
el audio para que también se oiga. Bueno, hoy es la clase, ya perdí la cuenta, debe de ser como la 17 o algo así, imagínense. Y va a ser nuestro cierre de la clase de gramática. Y, ¿qué creen? Les va a tocar examen. Pero va a ser un examen, un método clásico, aplicado a cosas muy importantes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este examen? Voy a necesitar que armemos 3 grupos, pero que estén balanceados, que haya adultos y jóvenes, que haya gente que ha estado mucho tiempo y gente que ha estado poco tiempo. ¿Qué pasó? Sí, perfecto. Ahorita. Voy a dar la explicación y ya te me preguntas. Entonces, el examen tiene 2 preguntas, pero las necesito que las trabajen en grupo y las van a ir anotando y las vamos a evaluar aquí mismo, no se preocupen. Ahorita van a ver como tranquilos. Entonces, necesito que se acomoden de manera que no haya alguien que, ay, es que no fui a las clases anteriores, que estén con esa persona. A ver, yo soy de las reprobas. ¿Quién ha venido mucho para irme con él o con ella? Yo soy reprobado también. Bueno, me he reprobado. Ahorita los dejo acomodarse, por favor. Necesito 3 equipos y pregúntame. ¿Por qué dice que vamos a leer el manifiesto comunista si nos venimos del manifiesto comunista? Espérate, no dice eso. Sí, sabe. No dice eso. A ver, ahí les va pregunta número 1. A ver, empiezan a hablar los equipos. Pues así de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, los 1, los 2 y los 3. ¿Quién? A ver, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pili no cuenta. 1, 2, 3. Listo. Pablo, ¿te pasaron las respuestas para irme contigo? No, mejor yo con Pablo. Yo soy 3. Nada, no sé la Es que creo que quedaron en Se quedaron parejas. Ok, Quedaron las 3 nomás. En mi opinión, Ah, ¿yo cómo lo veo? Yo lo veo así más o menos. 3 y un comodín. No. ya saben las respuestas. No. De aquí para acá, ustedes 3. Luego aquí, Pablo acá, y ustedes 3. Eso me gusta. Tiene toda la intención. Sí, yo voy a dejar donde quieras. Sí. A ver, necesito, segundo, que tengan por equipo necesito que tengan algo que escribir. Entonces, tienen que tener algo con que escribir. ¿A quién le falta? O sea, no se vale tener aquí nuestros nada. Es examen. No tienes idea. Necesitamos que tengan algo con que escribir porque van a escribir. Y si no hay con qué escribir, ¿cómo van a escribir? La pregunta número 1. Vamos a aplicar la gramática. La gramática nos educa la percepción, nos educa la interpretación. Entonces he escogido 3 frases, una por equipo, de 3 autores modernos que tienen en común que son ateos. La pregunta es, voy a redondearlas aquí para no ver nada. La pregunta es, tienen que escribir
Tienen que leer la frase y comentarla. Y tienen que descubrir si tiene algún sentido verdadero. Y en qué sentido esa frase pudiera ser verdadera. Y en otra parte, algún sentido en el que pueda ser falso. Y van a explicar por qué. Otra vez. Vamos a suponer que la pregunta fuera: la Tierra es plana. ¿En qué sentido es verdadero? ¿Y en qué sentido es falso? Adelante. Incorpórate en cualquiera de estos tres grupos. Gracias. Entonces, otra vez. Vamos a suponer que la frase sea: la Tierra es plana. ¿En qué sentido es verdadero y en qué sentido es falso? Pues que la vemos plana. Exactamente, en ese sentido es verdadero. O por ejemplo dices: el lago es de cristal. ¿En qué sentido es verdadero? Que se congeló. En que se ve en su cara, o que se congeló, cualquiera de las dos. ¿Y en qué sentido es ¿Cuál es el falso? gran final? Pásale para acá. O para acá, alguna de estas dos mesas. Vete a Aquí mero que Voy a sacar. Entonces, ¿sí me explico? Falta una. ¿O qué dicen? Tus palabras son dulces como la miel. ¿En qué sentido es verdadero? Que son palabras agradables. ¿En qué sentido es falso? En que las palabras se oyen, no se prueban. ¿En qué sentido la Tierra no es plana? En que... la NASA te dice. Sí, exactamente. O sea, hay varios elementos, observaciones indirectas que muestran que es redonda. De hecho, creo que fue Aristóteles uno de los que lo descubrió bien viendo su sombra proyectada en la luna. Y probablemente no era el único. ¿Y por qué escriben en los libros que la gente pensaba que era plana? No lo sé, puede ser que sí, o puede ser que pensaran que era un semicírculo. O sea, los humanos vivimos arriba, un tanto curveada, y luego abajo no hay nada. ¿Por qué? Porque la vivencia. Nosotros vivimos la Tierra como un lugar plano. Las cosas caen hacia abajo, y la vez plana para donde veas es más irregular, a veces sube, a veces baja. ¿Sí me explico? Solo cuando tienes la experiencia del mar, puedes ver cómo el sol se esconde y se ve redondito. ¿Sí me explico? Pero, o sea, porque no es algo que está accesible. Y toda la simbología, toda la literatura antigua está con la planeidad de la tierra. O sea, piensa esto: ¿dónde están los infiernos? Abajo, el cielo, arriba. Y eso es lo mismo en los judíos que en los griegos. ¿Por qué? Porque es la experiencia cotidiana. Entonces, la observación de la sombra de la Tierra proyectada en la Luna ya requiere cierto poco. Pero para tiempos de Cristóbal Colón ya era bastante conocida y todavía no había telescopios. ¿Qué pasa? Que una cosa es decir sí es redonda y la otra cosa es decir sí me voy a lanzar con mi barquito y total llego del otro lado. ¿Sí me explico? Pero para que le hayan dado dinero y se hayan embarcado marineros, algo tenían de probable de que se me hace que sí lo es. ¿Sí me explico? O sea, si tuvieran la certeza de que es plana, no lo hubieran intentado nunca. Ahora bueno, ¿en qué sentido es verdadero y en qué sentido es falso? Eso es lo que me van a buscar. Las he revuelto y todavía no la van a buscar. Entonces, repito, todavía no la volteé. Pregunta número 1 del examen de gramática. Van a discutir la frase de un autor ateo de los tiempos modernos y van a notar de un lado en qué sentido es verdadera, así como vimos de la tierra plana, del agua de cristal o de las palabras dulces. Y del otro lado van a notar en qué sentido es falsa, pero además van a decir por qué. Pero esto viene después de haber discutido entre ustedes. ¿Queda claro? ¿Qué hora tenemos? ¿Qué hora es? 8:53.
8:53. Vamos a darle a este ejercicio 15 minutos. ¿Quién puede? No, no voy a todavía. ¿Quién puede poner alguna alarma o algo? Ya lo podemos voltear. Ahorita que empiece a correr el tiempo. Uno por aquí. Sí. Ahora, si tú es que va a anotar, no hay problema. No me voy a molestar si veo letras de distinto tipo, tamaño y color. Muy bien, pero lo que sí quiero es que todos participen en la discusión. Nada más vas a tener que descifrar cada tipo de escritura. Ah, sí, no hay problema. Ustedes en 3 idiomas. Ajá. No hay problema. De que escribir en latín o en griego no tengo problema. No, pero se escribe en estilo doctor, pues ya. Y que en el equipo en el que estés, van a ver una frase de un autor que no conoció bien a Dios, que tienen que discutirla, ¿me entiendes? Ok. Y no nada más rebatirla, tienen que ver primero si tiene algún sentido verdadero y ponerle, dice, en este sentido es verdadero por esto. Bueno, hasta ahí. Y luego, en este otro sentido es falso por esto. ¿Sale? Empezamos. Acción. El hombre es una pasión. Sentido verdadero. Dios ha muerto materialmente. No haces lo bien. Obvio. Matemática. Ese es el punto. ¿Qué cosa es el obvio? No sé. Ya le Averigua la comunidad. Algo debes saber. Tú no sabes, Carlos. ¿Qué tal que ya lo consumen? Algo como que no va a Pero ¿qué efecto produce? ¿Qué será que a lo mejor puede ser placer, a lo mejor puede ser como que te duele y entonces el opio del pueblo como que Se usa para dormir. como que atonta. Es como la morfina, es para el dolor y para dormir. Y así No, es como la droga de los que los mantiene quietos. ¿Cuál es Así la lo frase? entiendo, ¿no? en el sentido Las morfinas es lo que se puede. ya no es el hombre que Dios sufrió la pasión. Al final lo vamos a compartir. A ver, ustedes discuten de este lado. Ustedes discuten de este lado. ¿Vale? Entonces, piensen si hay algún contexto en el que pudiera ser verdadero o algún caso. A ver, ¿cómo ven? O bajo qué condiciones. Es verdadero. Si sopesamos el sacrificio de la cualquier relación puede y pasión puede ser pasión de su vida, lo que vivió en su vivencia. También. O sea, no les escribes una traducción. A este equipo le tocó esta frase de Jean-Paul Sartre, que es: el hombre es una pasión inútil. Y nos va No se a entiende. comentar o lo va a leer o algo. Juan, Eso que además es que yo no lo entiendo nada. A ver, el hombre es una pasión inútil. Jean-Paul Sartre, que nació ¿qué año? 1905, ¿Y qué año murió? 1980. Jean-Paul Sartre es el padre del existencialismo moderno, o bueno, uno de los autores del existencialismo. Es pareja de Simone de Beauvoir, que es la fundadora de la ideología de género, aunque ella no utilizó esa palabra, ni ideología ni género, pero el contenido lo hizo así, y lo hizo basado en el pensamiento de este hombre, que decía que el ser humano no tiene esencia, solamente tiene libertad, y tiene que deshacerse de todos los condicionamientos naturales, entre comillas, porque él niega que haya naturaleza, y de todas estas cosas, y entonces será libre y entonces será auténtico. Pero entonces va a descubrir que no es nada. Adelante. ¿En qué sentido es verdadera la frase el hombre es una pasión inútil? Pues que cuando un hombre pierde el sentido de vivir, queda desorientado y se pierde en sí, o sea, es inútil en ese momento. Cuando un ser humano pierde el sentido de la vida, queda desorientado, se vuelve inútil hacia los demás, ¿estoy entendiendo bien? Y hacia sí mismo, pero además lo experimenta la vida, experimenta su propia existencia sin significado. Para él, para su pensamiento es: mi propia vida no tiene sentido y la de nadie más. ¿Por qué? Porque no se lo ha descubierto.
como un ciego que dijera que no existe el color. Para un ciego no existe el color, pero bueno, a lo mejor sí, pero no sabía cuál. Bueno, muchas gracias. ¿Y el otro sentido, el sentido falso? Que el hombre sí tiene un valor Ajá. y que al ser creación de Dios no tiene ningún sentido inútil ante sus ojos. El hombre es creación de Dios y ante los ojos de Dios tiene sentido. ¿Y sabemos nosotros cuánto vale el ser humano para Dios? Su vida. Tanto amó Dios al mundo, como dice, Entregó su vida. que le dio a su Hijo único. San Juan capítulo 3, Vid 3, 14 al 16. No sé si se acuerdan de ese. Muy bien, muchas gracias. Ahí está, muy bien, gracias, bravo. Desde aquí ya está la primera evaluación, muy bien. Por favor. ¿Acá? Bueno, ya no te van a ver. Primero vayan ellos. La pluma, tenemos que recurrir a la pluma. Ah, pero primero lo vamos a tener. Sí, lo vamos a mostrar aquí. La frase de este lado, ¿me quieren? A ver, Miguel, coméntanos de quién es la frase y qué dice. A ver, la frase es: la religión es el opio del pueblo, y es de Karl Marx, Ok. 1818 a 1883. Muy bien. ¿Qué hay más personas? A ver, ¿en qué sentido pudiera ser verdadera la frase? En que mantiene al pueblo en paz. Ajá. Además, la religión calma el dolor y relaja el espíritu y ayuda a razonar. Ok, en ese sentido es verdadero. Ahora, opio es una droga que te atonta. ¿En qué sentido te atonta? O sea, te mantiene en calma y te quita el dolor. Ok, entonces tiene razón Karl Marx al decir que la gente proyecta en las esperanzas del cielo en lugar de dedicarse a luchar por la justicia en la tierra. ¿O en qué sentido pudiera esa frase ser verdadera? En eso, en que la También. religión te ayuda como a mantenerte, A mantenerte. en calma y que cuando sientes dolor Sí. también puedes controlar el dolor si tienes fe. Correcto, muy bien. Ahora, es difícil, es difícil. ¿Y en qué sentido es falso? De la religión no atonta al pueblo, No, engrandece. lo engrandece. ¿Ok? Ahora está hablando de la religión verdadera. Ajá, justo pusimos eso. Porque si son religiones falsas o es una vivencia falsa de la religión, ¿qué hacían los fariseos? Ponían pesadas cargas que ellos no movían ni un dedo. ¿Sí me explico? Es decir, cuando la religión no se vive de una manera auténtica, es decir, buscando la verdad y buscando a Dios por quien es el mismo, sino que la vivimos de manera falseada para guardar apariencias, se vuelve un mecanismo de atontarse. Piensen cuando los políticos sacan la Virgen de Guadalupe o a Cristo por las calles, o su detente. ¿Qué es lo que están haciendo? Atontar al pueblo para que ellos sigan cometiendo injusticia. Pero eso no es lo que vino a traer Cristo. Eso es una desviación del mensaje original. ¿Sí me explico? Entonces, un sentido verdadero de esta frase es: tenemos que cuidar que nuestra forma de vivir la fe no se vuelva algo que nos atonte. Más bien, que sea algo que nos despierte, pero que nos dé esperanzas. ¿Por qué? Porque la fe en un Dios trascendente es lo que le da sentido a luchar por lo que es justo. Si no, pues simplemente un montón de átomos y otro montón de átomos, y unos átomos se sienten felices y otros no, está lo mismo, los puedes tirar a la basura a los dos. Entonces, la frase de Marx se vuelve al revés, o sea, el materialismo que ellos dicen que es la única manera en que la gente busca la justicia en la tierra. Si quitas a Dios y le quitas al ser humano su sentido trascendente, pierde el sentido. Ya, ¿para qué lo haces? Ya, ¿por qué es importante hacerlo? Deja de tener sentido. Y es justamente la fe
que nos transmite por la religión, que es religar, volver a ligar con Dios, lo que le da sentido a luchar en la tierra por las cosas justas, sabiendo que no se va a lograr a la perfección. Cosa distinta es, yo me doy cuenta que mi vida es injusta, que trato mal a las personas, que les robo, que le doy la espalda al pobre, pero le digo, tú sigue creyendo en Dios, mijito, algún día tú vas a ir al cielo, y yo sigo robando, o sigo permitiendo que otros roben, o quiero mirar para otro lado. ¿Sí me explico? Sí. Pero esa es una religión falseada. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues ya les toca a ustedes. José. Pese la hojita. José. ¿Quién es? Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Friedrich O Nietzsche, no sé. Y es de 1844 a 1900. Y la frase dice, Dios ha muerto. ¿Y en qué sentido es verdadero? En que crucificaron a Jesús. Y Jesús es Dios, y por lo tanto, en ese momento podrían haber dicho, Dios ha muerto. ¿En qué otro sentido es verdadera la frase? Bueno, cuando se sienten abandonados. Pensamos por el contexto histórico de esa época y por el contexto que vivió él, porque murió su padre antes de los 5 años, su hermano también, o sea, una vida muy trágica. Y entonces pienso que pudo haber pasado por algo que San Juan de la Cruz llamaba la noche oscura, La noche donde oscura. no ves nada más que donde está Dios, si tanto ¿Dónde está? existe. Fíjate, San Juan de la Cruz experimentó eso, ¿no? ¿Y dónde está Dios? Aquí en mi vida, ¿dónde está? No lo veo. Para mí, para mi vivencia personal, en este momento ha muerto. Y para el mundo moderno, que está más en el dinero, en el poder, en la ciencia, en los placeres, también está muerto. Y cuando, como dice Santiago, la fe sin obras está muerta. Cuando mi fe no tiene obras, está muerta también. Es como si yo presentara al mundo con mi conducta un Dios, ¿cómo? Muerto. ¿Y en qué sentido es falsa la frase? En que resucitó y pues también. Bueno, díganlo. Le faltó buscarlo para poder comprobar si sí estaba muerto. A él le faltó eso. Y para nosotros, que lo leemos ahora, él resucitó y está vivo y le comunica su vida a quién? A los que creen en él. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, tienes todo eso ahí. Bueno, ¿qué hora es? La hora de irse. La 9:20 la. Ok. ¿Cómo sintieron el ejercicio? Bien. Esto es lo que les permite hacer la gramática. Les cuento, yo apliqué esto con la conclusión del documento del sínodo de la sinodalidad. Esto para los muchachos y a los niños no les va a hacer sentido lo que voy a decir, pero había mucha polémica de que se iban a meter progresistas, izquierdistas, gente a querer torcer la doctrina, ¿sí me explico? Por la manera en que se estaba organizando. Había mucha preocupación, y no solamente de los que siempre se quejan, sino de mucha gente que normalmente no se queja. Como por ejemplo Fray Nelson decía, esto está delicado. Ya salió el documento, y entonces lo que me puse a pensar es, ¿hay algún sentido en que las frases dichas aquí puedan ser verdaderas? Y la respuesta es sí. Todo el documento. Ahora, hay mano progre también, en 5 o 6 frases repartidas en 300 páginas también hay. Aquí el tema es que nosotros lo interpretemos de acuerdo a la doctrina recta, y entonces es un documento muy rico, pero nosotros tenemos que hacer este esfuerzo que hicimos ahorita con estos filósofos. Ese esfuerzo lo tenemos que hacer en ese documento, y cuando veamos que ocurren cosas en nuestra amada iglesia que no entendamos, tenemos que aplicar esto, o en nuestra vida, o en el matrimonio, o en el noviazgo, o en la vida sacerdotal, o en las noticias, o que si la guerra de Ucrania, o que si el arancel, o que si lo que ustedes quieran, o qué voy a hacer de mi vida, para
Eso también es la gramática. ¿Por qué? No tengo cómo hacer dibujitos ahorita, pero el mundo fue hecho por el verbo de Dios. Esto viene en el primer capítulo de San Juan. Todo ha sido hecho por él y nada de cuanto existe ha sido hecho sin la palabra, sin el verbo, sin el logos, griego, el logos. Y el mismo que hizo la naturaleza y le puso una lógica. En medio de todo el caos que vemos, hay una razón profunda y las ciencias lo descubren en lo particular y la filosofía en lo general. Y en el ser humano también hay una lógica, también hay contradicciones, pero también hay una sabiduría de Dios en el ser humano y en tu propia historia y en mi propia historia, en el absurdo del pecado, hay un sentido verdadero, no en el pecado en sí, sino en el Redentor. ¿Sí me explico? Y por esa razón es que la gramática funciona tanto para los fenómenos del mundo, como los fenómenos del lenguaje, como los fenómenos de la vida y como la palabra de Dios. Por eso funciona. Siempre va a haber algunas cosas desajustadas, normal, son los accidentes de la vida, pero así está. ¿Vale? De eso se trata la gramática. Y como ya casi es hora de irnos, les voy a pasar una última, pero esta no la vamos a alcanzar a hacer aquí. Esta ya se la van a llevar a sus casas, medidas a repartirla, por favor. Lope de Vega, siglo XVI, siglo de oro español. Él lo conocemos sobre todo por obras de literatura. El señor tuvo una vida un tanto desastrosa, un tanto licenciosa. Pero aquí el reto que les pongo es esto. Esto lo escribió casi al final de su vida. ¿Qué estaba experimentando o qué es lo que está queriendo decir el autor? ¿Sí me explico? Sí. ¿Qué es lo que está queriendo comunicar con este poema? Entonces, ustedes se lo llevan y lo saborean en su casa, nada más se los leo despacito, porque esto es algo que luego no se muestra, como que nos muestran la faceta del literato, porque era un buen literato, pero no nos muestran lo que fue para su vida y cuando reflexionan. ¿Y por qué lo está diciendo? ¿Por qué en este momento, ya cerca de su vejez, por qué está diciendo estas líneas? Dice, ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar por fin? Y cuántas, hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Una advertencia fuerte, pero yo creo que si lo escribió es porque él decidió abrirle finalmente. Entonces, ya antes de irnos me gustaría escucharlos cómo han experimentado estas clases de gramática, que han aprendido. Poquitas que han entrado, han aprendido mucho. Después de la gramática que va. La dialéctica. Les voy a estar mandando ya material como este en el chat. Pero ese ya es para que ustedes lo ejerciten en su casa. Y también pueden ejercitar con las lecturas del Evangelio o de las lecturas de la misa. Es algo que pueden ir haciendo y después lo pueden ir haciendo con todo tipo de cosas, para que sigan practicando. Pero yo les voy a poner varios textos clásicos para que no los pierdan y también por otra razón, para que se les vaya pegando un poquito de estilo que vamos a necesitar en la retórica. Bueno, ¿quién más? ¿Qué les ha parecido? Yo disfruté mucho el Padre Nuestro en griego porque como que le da un sentido más profundo que la traducción que tenemos, o sea, va más allá, como que llega más al alma lo que dice en griego. Me ha
gustado mucho. Yo igual, después de estudiarlo, dije, qué pobre se quedó la traducción. Qué pobre. De este lado, jóvenes, mayores. No, yo creo que sí es una pues, materia elemental no solo para entender, sino para comprender lo que hay detrás de cada texto, cada emoción. Se parecía a esto se pregunta más para las mamás y los que han estado en sistema escolarizado. Esto se parece a la gramática que veíamos en la escuela. No. Nada, ¿verdad? Nada. La otra era así como que, hoy sí. Digo, de cuando en cuando es útil, entonces. ¿Les pareció útil? Mucho. Porque al principio parece que los griegos, eso es del milenio pasado, no es de hace más milenios. Pero no parece muy útil, ¿no? O sea, ¿cómo me va a servir esto? No, y además el conocimiento, no solo es el conocimiento, sino que nutre también la fe, ¿no? Nutre todo el ser humano. Bueno, Algo sí. que me gustó mucho de la gramática y algo que yo disfrutaba, una frase que siempre repetías casi cada clase, que era de que bendición sería llegar a la vejez y que en tu memoria estén buenos textos o buena poesía. Eso como que también me lo llevo mucho. Por ejemplo, el aprender nada que tuve ahora completo, o el Padre Nuestro, tenerlo en la memoria, como que va a ser muy bueno. Es muy difícil que nutre el alma en lugar de andar teniendo el último meme de la semana que se va a olvidar. Y se los digo con toda honestidad, yo estudié ingeniería porque tengo mala memoria y no quería aprenderme leyes ni cosas así. Pero andar metiendo estas cosas en la cabeza y en el corazón, porque es la cabeza y en el corazón, es muy nutritivo. Y esa invitación, no lo tengo aquí, no sé si ahora. Ahora nos enseñas todo lo que nos has estado enseñando. Entonces, ya se me salió el lectio, en narratio, en ratio, judicio y subsidiario. También lo pueden usar cuando estén en la universidad para sus materias de la universidad o para sus materias de la regla 4T. También, o sea, se trata de un método, de un camino. ¿Sí me explico? Y si ahorita vemos todo lo que hemos visto todas las clases pasadas de gramática. Contigo yo me pongo al corriente luego, ¿vale? Entonces, la dialéctica, ya que aprendimos a percibir correctamente, a interpretar, a descubrir los múltiples sentidos, las múltiples conexiones, a buscar esta palabra de dónde viene y con cuáles se conecta, a tratar de decir, bueno, este texto amplio, resumido con mis propias palabras, significa esto. Y ya que decimos, bueno, y además me lo voy a aprender porque es un texto hermoso. Vamos a la dialéctica. La dialéctica, mientras la gramática busca conectar y se parece a una planta que va creciendo y tejiendo ramas, la dialéctica es como una espada o como unas tijeras de podar. Poda aquellas ramas que no deberían de estar. Distingue lo verdadero de lo falso, entonces es más bien afilada. O sea, ¿qué sería después de esto? Es la educación ahora de la razón para que descubra lo verdadero. Y este fue un primer ejercicio. La razón que descubre lo verdadero. Vamos a entrenarla. Vamos a llevar 3 etapas. La primera es la mayéutica, que es para formar conceptos. La mayéutica viene del arte de los parteros en griego. En este caso vamos a tener nacimiento de conceptos. Vamos a hacer que nazca el concepto. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la valentía? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la sabiduría? ¿Sí me explico? Esa es la que utilizaba Sócrates, que al final lo mataron por utilizarla demasiado. Después vamos a ir a la lógica de Aristóteles. No se preocupen, vamos a hacerlo de manera así como ahorita que ni lo hemos sentido, así. Vamos a estarla aplicando. Y si nos da tiempo,
vamos a la disputa de Santo Tomás de Aquino, los escolásticos, que es la técnica que se utiliza para las tesis de licenciatura, de doctorado, etc. Esperemos que nos dé tiempo y sigan practicando la gramática. Gramática, percepción correcta. Dialéctica, educación de la razón para encontrar la verdad. Retórica, educación de los afectos y de la voluntad para elegir el bien y para comunicarlo a otros. Entonces son esas tres cosas que nos faltan. ¿Sale? Terminamos con una oración porque ya se tiene que ir de esta hora. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por su manía, guardemos estas cosas en el corazón y le pedimos a ella que interceda ante Dios para que sigamos aprendiendo y nos practicamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre.